Polly Klaas, secuestrada y asesinada durante una pijamada. Polly Klaas, la de 12 años, fue sacada de su casa por la noche por un desconocido. Luego la estrangularon y la mataron mientras su madre dormía en la habitación de al lado. Polly Hannah Klaas, que entonces tenía 12 años, estaba durmiendo en una fiesta de pijamas el 1 de octubre de 1993. Estaba acompañada por otros 2 amigos de la misma edad. La madre de Polly estaba en la habitación de al lado y se sintió mal esa misma noche. Luego les pidió a las niñas que no hicieran ruido y que la llamaran si necesitaban algo, y luego se quedó dormida. Las niñas estaban viendo películas y escuchando música, hasta que alrededor de las 22:30 horas, un hombre ingresó a la habitación. Al principio sus amigos pensaron que se trataba de una broma, una especie de susto para divertirlos, pero la situación cambió cuando se dieron cuenta de que sostenía un cuchillo. El hombre amenazó a las niñas, diciéndoles que si gritaban las degollaría, las obligó a sentarse en el suelo, les ató las manos y amordazó a las 2 niñas invitadas. Luego salió cargando a Polly en su regazo con el cuchillo apoyado en su abdomen. Las niñas intentaron desesperadamente liberarse durante los siguientes 10 minutos, y cuando finalmente lo lograron, corrieron a la habitación de la madre de Polly y le contaron todo lo que vieron. La madre se desesperó y llamó a la policía. Desde un principio, a partir del testimonio de las 2 niñas, el caso fue tratado como un secuestro y se realizó un boceto. Testimonios de vecinos también revelaron que esa noche, un hombre estacionó su auto frente a la casa de la víctima y observó el movimiento durante más de 1 hora. Búsqueda de Polly Klaas. A la mañana siguiente, pocas horas después de la desaparición de Polly, una niñera que salía del trabajo notó un automóvil en una zanja dentro de la casa de su jefe. El lugar estaba a 32 kilómetros de la residencia de Klaas y se llamó a la policía para comprobar la situación. 2 policías fueron enviados al lugar, que se encontraba en una zona rural de Santa Rosa. Al llegar allí, encontraron a Richard Allen Davis, quien afirmó haber perdido el control del vehículo. Según la policía, el hombre parecía un poco aturdido y tenía algunos trozos de hierba y hojas en el pelo y la ropa. El vehículo fue revisado y todo parecía estar en orden. Se recomendó al dueño de la casa que presentara una denuncia por invasión de propiedad privada, pero no pensó que fuera necesario. Richard llamó a una grúa y fue liberado. Avance en la investigación. El 28 de noviembre del mismo año, el dueño del inmueble decidió talar algunos árboles en el jardín y se topó con un objeto extraño. Entregó a la policía un par de calzas rosas para niños, que se usan comúnmente cuando se practica ballet. Se realizaron análisis forenses a los pantalones y en un momento la policía cruzó muestras de tejido y ADN que eran compatibles con otra pieza del decorado de ballet encontrado en la habitación de Polly Klaas. La policía rápidamente estableció una conexión entre Richard y el secuestro de la niña de 12 años. En su declaración, el hombre accedió a proporcionar una impresión plantar de su mano, que coincidía perfectamente con la marca dejada en el edredón de Polly el día del crimen, y además era muy similar a la descripción dada por los amigos de la víctima. Durante los días siguientes, Richard siguió negándolo todo. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en la propiedad rural que implicó grandes esfuerzos por parte de la policía local y el equipo de inteligencia del FBI. No se encontró nada hasta que, la noche del 4 de diciembre, Richard confesó el crimen y aceptó llevar a la policía al lugar donde había escondido el cuerpo de Polly. En una fosa poco profunda, a aproximadamente 1 kilómetro de la propiedad rural, el delincuente enterró el cuerpo de la niña después de estrangularla. Se negó a proporcionar más detalles ni revelar los motivos del crimen.
La policía cree que lo había planeado todo días antes, e incluso había visitado el lugar donde enterró el cuerpo. Una cronología publicada por la inteligencia del FBI sugiere que Polly fue asesinada y enterrada poco antes de que la niñera informara a la policía que el auto de Richard estaba en una zanja. ¿Quién fue Richard Allen Davis? Richard nació en la ciudad de San Francisco, California. Era el tercero de 5 hermanos y tuvo una infancia problemática debido al alcoholismo de sus padres. Durante su adolescencia torturó y quemó animales que aún estaban vivos y comenzó a realizar robos que calificó como formas de aliviar cualquier tensión. Abandonó la escuela secundaria en su segundo año y algunos amigos de ese momento creen que asesinó a Marlene Boris, una compañera de clase de 18 años, durante una fiesta. Unas semanas después de la muerte de Marlene, Davis fue arrestado por intentar empeñar un artículo robado. En ese momento, confesó una serie de robos en la región de La Honda y cumplió 6 meses de prisión en el condado. 5 semanas después de su liberación, el 13 de mayo de 1974, fue detenido por otro robo. En ese episodio fue condenado a 15 años de prisión, pero salió en libertad condicional tras cumplir solo 1 año. Juicio y corredor de la muerte. Después de un intenso juicio, Richard fue declarado culpable el 18 de junio de 1996 del asesinato en primer grado de Polly Klaas y de 4 circunstancias agravantes: 2 robos, 1 secuestro y 1 acto lascivo contra un niño. Un jurado del Tribunal Superior de San José decidió que debía ser condenado a muerte. Mientras se dictaba la sentencia, Richard hizo gestos obscenos hacia la familia de Polly y dijo que ella le había revelado que su padre la violó cuando era pequeña, acusación que el equipo de investigación consideró falsa. En sus declaraciones finales ante el tribunal, Davis hizo un comentario extraño. También me gustaría dejar constancia de que la razón principal por la que sé que no intenté ningún acto lascivo esa noche fue por una declaración que la joven hizo mientras me acompañaban hasta el barranco. Solo no me hagas como mi padre. Esto llevó al padre de Polly a atacar a Davis, lo que provocó que Mark Klaas fuera escoltado fuera de la sala del tribunal. Le hizo estas declaraciones a Mark Klaas solo para ser malicioso y ofensivo para un padre que acababa de perder a su hija, dijo Freyer. Es muy fácil para mí pronunciar esta sentencia, dado su comportamiento repugnante en este tribunal, dijo el juez del caso en una entrevista. Richard tiene actualmente 67 años, continúa enviando llamamientos a la justicia y espera la ejecución de su sentencia en el corredor de la muerte. Durante su estancia en prisión, sobrevivió a una sobredosis de drogas y a ataques infligidos por otros presos. El cuerpo de la pequeña Polly Klaas fue incinerado y su familia arrojó sus cenizas al Océano Pacífico. Cambios en la legislación penal estadounidense tras el caso Polly Klaas. Cuando Polly Klaas, de 12 años, fue secuestrada por un extraño en su casa del norte de California el 1 de octubre de 1993, los esfuerzos por encontrarla captaron la atención mundial. Cuando se encontró el cuerpo de Polly, 64 noches después de su secuestro, la efusión de dolor en su ciudad natal y más allá fue abrumadora. ¿Por qué el caso de Polly conmovió tan profundamente a la nación y al mundo? Eve Nicol, la madre de Polly, no lo sabía. Se dio cuenta de que no todas las familias reciben este tipo de apoyo, pero esperaba que lo aprendido del caso de Polly ayudara a impulsar a alguna otra comunidad en el futuro. Si el destino de Polly pudiera cambiar las leyes o inspirar esfuerzos para prevenir el abuso infantil, tal vez algo bueno podría surgir de este horror, pensó. De hecho,
La investigación de Class se convertiría en un caso del Salón de la Fama en la División de San Francisco del Buró Federal de Investigaciones. Por ejemplo, este caso marcó el primer uso por parte del FBI de polvo fluorescente y fuentes de luz alternativas. Estas herramientas demostraron su valor al identificar la huella digital latente en el marco de la litera de Polly, las fibras que unen 4 escenas del crimen y otras pruebas esenciales para el arresto y condena de Richard Allen Davis, el secuestrador y asesino de Polly, quien fue condenado a muerte y actualmente reside en el Corredor de la Muerte en San Quentin. La investigación de Class fue la primera investigación importante realizada por un equipo de respuesta a pruebas del FBI. Con sede en el área de la Bahía, ha demostrado la eficacia de los equipos locales de respuesta rápida capacitados para procesar escenas del crimen, recopilar pruebas y trabajar en estrecha colaboración con el laboratorio del FBI. Posteriormente, el modelo del equipo de respuesta a la evidencia se adoptó en toda la oficina. El caso Class también marcó la primera vez que un perfilador del FBI se integró en un equipo de respuesta a pruebas. El perfilador en el caso de Polly trabajó mano a mano con el equipo para combinar la ciencia del comportamiento con la ciencia forense. Este enfoque se repetiría en otros casos de alto perfil, como el secuestro de Elizabeth Smart y la desaparición de Natalie Holloway. Se ha simplificado y mejorado la comunicación entre los agentes encargados de hacer cumplir la ley federales y locales. Se colocaron computadoras en las patrullas para que los agentes pudieran buscar los arrestos y condenas anteriores de un sospechoso en tiempo real. En 1996, la Sociedad Profesional Estadounidense sobre el Abuso de Niños celebró la primera clínica de entrevistas forenses infantiles del país. Ha surgido un nuevo tipo de especialista, los entrevistadores forenses de niños y adolescentes. Aunque trabajan en estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, estos entrevistadores suelen ser civiles capacitados a través de un plan de estudios basado en investigaciones reconocido internacionalmente desarrollado por el Centro Nacional de Defensa de los Niños. El impacto del caso. El caso Polly Class tuvo un profundo impacto en la sociedad estadounidense. Ley de los 3 golpes. El revuelo nacional generado por el crimen llevó a la aprobación de la Ley de los 3 golpes en California, que impone penas más severas a los reincidentes. Conciencia sobre la seguridad infantil. El caso generó conciencia sobre la importancia de la seguridad infantil y condujo a la implementación de programas educativos sobre el tema en escuelas y comunidades. Creación de la fundación. La familia de Polly Class fundó la Fundación Polly Class, dedicada a prevenir la sustracción de niños y apoyar a las familias de víctimas de delitos. Apelaciones de la defensa. Richard Allen Davis, el hombre condenado por secuestrar, violar y asesinar a Polly Class, permanece encarcelado. Tras su sentencia de muerte, Davis ha presentado numerosas apelaciones a lo largo de los años, buscando anular su sentencia u obtener un nuevo juicio. Davis permanece hoy en el corredor de la muerte, ya que la pena de muerte fue suspendida por el gobernador de California en 2019, según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. Me enoja mucho, ya sabes, realmente lo hace, dijo Mark Class, el padre de Polly, a la estación KTVU de Fox en el área de la Bahía. Sabes, todavía estoy lidiando con grandes ansiedades, 30 años después. Mark Class, padre de Polly Class, y el instituto. Mark Class ha pasado los últimos 30 años defendiendo a las familias con niños desaparecidos. En 1994 fundó Class Kids, una organización cuyo equipo profesional de búsqueda y rescate
ha ayudado a encontrar personas desaparecidas a más de 1.500 familias, según el sitio web de la organización. Los voluntarios presionaron para que se adoptaran medidas de seguridad y protección infantil a través del gobierno, la policía y los círculos de activistas comunitarios. Recaudaron dinero para programas para jóvenes en riesgo y operaciones de guarderías. Sin embargo, Mark Klaas anunció recientemente que su organización finalizará sus esfuerzos en 2024. Tengo 74 años y no quiero hacer esto por el resto de mi vida. La fundación ha sido mi terapia durante 30 años, afirmó Klaas. Saber que estamos haciendo algo para tratar de mantener viva la memoria de Polly, para intentar darle sentido a su prematura muerte y tratar de utilizar todo eso para proteger a otros niños. En los 10 años posteriores al asesinato de Polly y la Fundación Klaas, comenzó a trabajar con otros grupos en medidas de rendición de cuentas en la ley, políticas gubernamentales y protocolos policiales. Los delitos violentos en Estados Unidos y California se redujeron a casi la mitad, dijo Klaas. Los cambios en la aplicación de la ley desde el asesinato de Polly incluyen el lanzamiento de la alerta Ámbar en 2002 para niños desaparecidos o secuestrados. La alerta se creó como una estrategia de participación pública para todos los puntos del boletín después de varios secuestros de niños. La Fundación Klaas Kids también contribuyó decisivamente a la aprobación de la Ley Megan en 1995. La ley exige que los delincuentes sexuales que salen de prisión registren su ubicación en una base de datos. También requiere que el Departamento de Justicia de California notifique al vecindario donde planea vivir el delincuente sexual. El caso de Polly también jugó un papel en el establecimiento en 1994 de la ley de 3 strikes de California, lo que marcó un cambio significativo en la legislación. La ley impone una pena de prisión estatal de 25 años a cadena perpetua a un acusado condenado por un delito violento o grave y que tenga al menos 2 condenas previas por delitos violentos o graves. Mark Klaas dijo que quiere tomarse un tiempo para sí mismo y ahora centrarse en el recuerdo duradero de su hija. La ciudad de Petaluma honró a Polly, quien habría cumplido 42 años este año, a través del teatro comunitario Polly Klaas. Quería dedicarse a la actuación como carrera. Eso es lo que quería hacer. Y era muy buena en eso, dijo su padre a KTVU. Ella realmente se estaba descubriendo a sí misma como humana.